esta serie de unos a otros y me encanta que dice una comunidad que refleja el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas integral de parte de Dios para todos nosotros. Ahí estoy haciendo lo que no es, perdón. Otra vez. Ok, básicamente esta semana estamos en edificándonos unos a otros y bajo el texto de 1 Tesalonicenses 5 del 9 al 15. Y con eso quiero llevarlos a esta imagen. Y esa imagen, por ejemplo, ustedes ven ahí a la izquierda un grupo de ladrillos apilados totalmente juntos. Parece ser que todos cumplen o quieren cumplir un mismo fin, que en ese caso es edificar una casa. Todos esos ladrillos pueden estar en el mismo lugar, en el mismo espacio. Todos son iguales. Todos pretenden, o con ellos se pretende edificar una casa. Pero de igual forma, o sea, está en un espacio físico, mismo terreno, podría ser, el mismo espacio, mismo fin. De igual forma, nosotros venimos aquí y pretendemos o tenemos la intención de formar una iglesia. Y estamos aquí haciendo iglesia, Dios nos trae aquí. Y podríamos estar todos juntos, podríamos estar inclusive compartiendo el mismo espacio, el mismo salón. A veces estamos en el tercer piso, hoy estamos aquí. Pero podría ser que no nos estemos edificando mutuamente. Y hoy justamente el tema nos lleva a pensar en este tema de la edificación y con eso, bueno, en esa misma idea y reflejando propiamente una proximidad física que no necesariamente refleja una cercanía espiritual. Y justamente hoy se trata de eso y el texto ancla, que ahora les voy a mostrar, va en esa dirección. Hemos venido hablando, Diego ha venido hablando el sábado 2, luego, perdón, el domingo 2 y luego la semana pasada justamente en una progresión de lo que significa unos a otros como iglesia. Perdón que aquí les tapo y de fijo yo les tapo. No, está bien, entonces me voy a tratar como de hacer para acá. Pero entonces básicamente hemos venido hablando del amor de Cristo, que es el que nos une y es el que es la goma nuestra. Cristo nos tiene aquí a todos, todos somos diferentes, venimos de contextos y formaciones diferentes. Si no fuera por Él, probablemente ninguno de nosotros estuviera aquí viéndonos las caras los unos a los otros. La semana pasada Diego trató un tema fundamental que justamente surge de las relaciones de las personas, de nuestra relación con Dios, y tiene que ver con el perdón, cómo estar a cuentas con Dios, cómo pedirle perdón a Dios en aquellos espacios o momentos o cosas que hacemos que de repente no satisfacen al Señor. Y también aquí, inclusive, en algunas relaciones que podamos tener, podríamos tener algunas fricciones, conflictos, que requieren dar un paso de perdón o pedir perdón. Y justamente en eso nos fundamentamos para, más bien, a través de Cristo y su gracia, nos permite justamente permanecer unidos como iglesia cuando las relaciones se vuelven difíciles. Y esta semana, a partir de las relaciones, o sea, venimos en una progresión de Cristo nos une a través de su amor, nos permite reunirnos, nos permite generar relaciones, que obviamente las relaciones no son sencillas. Todos lo sabemos desde nuestro hogar, aquí en la iglesia, en el trabajo, las relaciones no son sencillas. Pero además, Dios lo que quiere es que esas relaciones sean un motivo suficiente para poder convertir esas relaciones en verdaderos instrumentos de crecimiento y de perseverancia aquí. Eli lo hablaba ahora al inicio cuando decía, qué bonito, venimos aquí juntos a crecer todos juntos. Aquí nadie está por encima de nadie, todos estamos en la misma lógica de crecimiento y de necesidad de poder ser edificados los unos a los otros. Y en esa línea, entonces, tal vez usted viene aquí y dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia hoy domingo, y quiero que usted piense un poquito qué es lo que lo trae aquí. Cuando estamos hablando de edificación, piense nada más, o pensemos todos juntos como iglesia, cómo quiere Dios que contribuyamos al crecimiento y a la perseverancia espiritual de los demás. Yo no sabía que se trataba de eso. Efectivamente, la edificación no parte de nuestro conocimiento, no parte de que yo soy, o sea, imprimo motivación, le doy un abrazo a alguien, va muchísimo más allá. Entonces, quisiera hoy lanzar esta pregunta, básicamente con ese interés de poder reflejar con esta pregunta inicial una atención general de cómo Dios, quiero que piense cómo Dios quiere que contribuyamos al crecimiento del que está a su lado, crecimiento espiritual y la perseverancia espiritual de cada uno de los que estamos aquí. De eso se trata la edificación. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y vamos a orar? ¿Está bien? Padre Celestial, gracias Señor porque tú eres el que nos trae aquí, tú eres el que nos une, tú eres el que nos permite relacionarnos. Sin ti no podríamos ejercer una relación sana y responsable.
Y aún en medio de esto intentamos, por nuestras propias fuerzas a veces, tratar de contribuir con las otras personas, pero también hoy quieres enseñarnos a que todo eso parte de ti. Señor, yo te pido que hoy nos hables, nos reveles y nos des el corazón correcto para poder recibir de tu palabra lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, yo quiero que usted busque ahí en su Biblia, en la app, inclusive en la app, ahí está el texto, que está el texto de 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 15, y lo vamos a leer juntos. Me dicen cuando lo tienen. ¿Listos? Ok, vamos a pararnos en el versículo 9, y básicamente dice así, nueva versión internacional. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Yo decidí escoger este texto y es básicamente estamos en una serie temática asociada unos a otros, puntualizando propiamente y siendo específicos en el tema de la edificación. Y decidí anclarme en este texto. Hay otros textos similares que hablan de edificación. De hecho, si usted recorre, Diego nos decía el montón de veces, la vez pasada, la primera vez, que la Biblia habla de unos a otros, especialmente el Nuevo Testamento. Decidí anclarme ahí porque tiene algunas verdades importantes. No quiere decir que es la única lista, no es la lista taxativa de los requisitos de unos a otros, cómo nos edificamos, sino que la Biblia tiene, pues, obviamente otros componentes. Pero preferí, digamos, y también orando al Señor y viendo un poco el texto, que este tal vez era un texto, tal vez no es el texto que esta mañana el Señor trae para hablarnos sobre el tema de la edificación, que puede ser complementado con otros paralelos, obviamente, pero básicamente este es el texto ancla. Así que quisiera, primero que todo, poner en contexto qué es lo que estaba pasando aquí. Pablo le está enviando una carta a la iglesia de Tesalónica, y está con Silvano y con Timoteo, está escribiendo la carta. De hecho, la carta se le envía con Timoteo, y lo que pasa ahí es que Pablo justamente, si usted lo puede ver, inclusive está en el capítulo 1, versículo 6 y en el 2:14, básicamente la iglesia de Tesalónica había recibido el evangelio en medio de la aflicción. O sea, el evangelio les llegó a ellos, pero ellos estaban experimentando sufrimiento como personas, como iglesia. Pablo en el capítulo 4, posteriormente, los consuela justamente respecto a los creyentes que habían muerto y que estaban muriendo ahí en Tesalónica. Y los insta en el capítulo 5 a vivir como hijos de luz mientras esperan el día del Señor. Entonces viene una progresión, la carta viene en esa progresión en donde ellos sufrieron aflicción, Pablo viene y los consuela y los anima, les dice que sigan adelante como hijos de luz, y justamente está en ese punto llegando al capítulo 5. Y ahí es donde se establece una idea importante, y en el versículo 11 usted lo puede ver, ahí dice, por eso. Antes de ese por eso, con esa progresión que les estoy describiendo, justamente lo que está pasando es que ahí, por lo menos en los primeros versículos, en el 9 al 10, básicamente Pablo recuerda que Cristo es el que vino a traer salvación y es el fundamento. Entonces todo eso ha venido sucediendo, pero les recuerda que es Cristo el que trae salvación y que murió por todos nosotros. Y por eso, o sea, una especie de conclusión es que lleva o motiva o impulsa a la iglesia de Tesalónica a edificarse y animarse los unos a los otros. ¿Ok? Básicamente ese es el contexto, y entonces la idea central que lanza este texto que les acabo de explicar y el contexto que les traje aquí adelante es básicamente porque Cristo murió para que vivamos con Él. Dios llama a toda la iglesia a edificarse mutuamente.
discerniendo la condición de cada uno y procurando el bien. Y lo vamos a ver en detalle en los versículos que a continuación vamos a establecer. Entonces, 3 momentos específicos, básicamente, de esa idea, que es la propuesta que les traigo como idea central, énfasis del pasaje. Lo que el Señor nos está diciendo es que hay un fundamento. Aflicción, consuelo, vivan como hijos de luz. Es totalmente igual a como estamos viviendo nosotros. Muchos de nosotros recibimos el Evangelio en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Alguien vino y nos consoló. O sea, Dios utilizó a alguien para consolarnos y aferrarnos a Él. Y ahora como iglesia nos llama a seguir parados en la verdad. Ahora cantábamos que Cristo es nuestra roca, parados ahí y vivir como hijos de luz. Entonces, nada distinto a como estamos ahorita viviendo aquí en el siglo XXI, 21 siglos después, 20 siglos después. Entonces, el fundamento, Pablo les recuerda que Cristo, el fundamento es Cristo. Y es básicamente por su obra, muerte, o sea, su obra, la vida, muerte y resurrección, y por lo que además aseguró para futuro nuestro. Adicionalmente, del versículo 11 al 13, que ahora yo estaba haciendo una especie de resumen rápido de contexto, lo que nos lleva el texto es justamente a un mandato en específico que fue el después del por eso, anímense y edifíquense unos a otros. Ese es el mandato que nos lanza y como comunidad lo tenemos hoy. Aquí tenemos una responsabilidad compartida. El mandato no es para unos cuantos, no es para unos pocos, era para toda la iglesia de Tesalónica. Y tercer punto que se desprende del pasaje es el cuidado que la iglesia, a partir de esa responsabilidad otorgada, basada en el fundamento de Cristo, tiene para poder ejercer ese mandato, que es discernir y procurar el bien de los demás. Y en esa dirección, vamos al primer punto de interpretación, y quisiera que usted lo anote por ahí, lo tenga por ahí, y surge de los versículos del 9 al 10, y es que edificamos desde la salvación y el futuro que Cristo aseguró. Algo ya comenté un poquito sobre eso. Y básicamente el versículo 9 dice, Dios no nos destinó para el castigo. Decidí poner las ideas centrales y no necesariamente el texto, y es un poco para que veamos la progresión hacia dónde va, en este caso el autor original, Pablo, en esta dirección hacia la iglesia de Tesalónica. Y básicamente es que Dios no nos destinó para el castigo. ¿A qué se refería aquí? Otras versiones dicen para la ira. O sea, para morir eternamente sin salvación. El hombre separado, y me encanta porque estos 2 versículos prácticamente es el Evangelio. El hombre separado de Dios no puede hacer nada, pero Dios no nos destinó para eso. Dios nos destinó para que recibamos salvación por medio de Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros. No hay otra forma. Él es el fundamento. Él es la salvación, y en medio de eso y a partir de eso es que debemos de vivir juntamente con Él. Nuestra esperanza descansa en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros podamos hacer los unos a los otros. Voy a desglosar un poquitito más cada una de las ideas. Entonces, Dios no nos destinó para el castigo, para la ira o para el castigo. ¿A qué se refiere eso? A que definitivamente el día del Señor viene, inminentemente el Señor va a regresar por segunda vez. Y es inminente, ninguno de nosotros puede evitarlo. Eso viene porque viene. Entonces lo que está diciendo aquí es que no enfrentemos como creyentes el futuro sin ver eso de frente. Y entonces no tiene que ver nada con nuestras capacidades. Edificarse no significa voy a estudiar un montón nos animamos, voy a estudiar un montón y voy a ver cómo me preparo yo para darle a la iglesia lo que yo creo que yo estoy estudiando y viendo y recibiendo. No se trata de eso, sino que no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nada de lo que podamos hacer nosotros. Aquí básicamente el Señor nos está recordando que todo se trata, y Pablo, siendo muy puntual antes de decir edifíquense y anímense, está diciendo que Cristo, a partir de Cristo, de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es donde Él parte como fundamento. Y básicamente me gusta porque aquí pone como una especie de freno al moralismo. O sea, aquí no es que alguien hace un esfuerzo y se salva. Es básicamente a partir de la gracia de Dios. O sea, no hay nada que nosotros, o en ese caso la iglesia tesalónica, no había nada que la iglesia como tal podía hacer si no era a través de Cristo como tal, propiamente desde la gracia que podía permitir justamente eso. Cristo murió por nosotros y me encanta eso que parece tan pequeñito, nos recuerda a que el que murió fue Él. Entonces, cuando estamos edificándonos
y Pablo está siendo muy enfático porque más adelante vamos a ver un poco la progresión y los tipos de personas y las condiciones. Inclusive habla de la amonestación, pongo este ejemplo de la amonestación. La persona que amonesta, como la persona que, como el amonestado, los dos requerimos de la cruz de Cristo. Nadie está por encima de nadie. Nadie puede ponerse en una condición superior a otra persona. Entonces, cuando nos acercamos a edificar a una persona, y aquí estoy metiendo un poquito de aplicación, la voy a desarrollar un poco más, pero básicamente el texto lo que nos está diciendo es que no nos podemos acercar desde una condición de superioridad. Básicamente todos estamos en la misma condición, todos requeríamos de Cristo, y bajo eso es que nosotros podemos edificar los unos a los otros, porque justamente al final dice, viviremos juntamente con Él. Entonces, la meta de la comunidad Nexo, aquí nos sentimos súper bien, ¿cierto? Venimos, tomamos cafecito, nos saludamos, nos tratamos bien, se siente cómodo, qué lindo que nos hablen de la palabra de Dios, y podría hacernos sentir de que esa comodidad es más que suficiente, pero el Señor nos está instando aquí a vivir con Él. En la meta por la cual nosotros estamos aquí haciendo iglesia es para los propósitos de Él y para centrarnos en Él, para vivir con Él, para aferrarnos a Él, para crecer justamente parados en Él. Entonces por eso dice que nuestra esperanza descansa en lo que Cristo ya hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. Nadie puede hacer algo distinto a eso, ni superior a eso. Y aquí como especie de transición, justamente y hablando del fundamento, yo soy ingeniero civil y he trabajado básicamente en sistemas de agua potable y saneamiento casi 28 años. Y uno como ingeniero, cuando va a hacer una cimentación, entonces tiene que obviamente analizar el suelo. Hay suelos que son expansivos, que expansivo significa que cuando están muy secos se agrietan. Por ejemplo, pasa mucho en Santana, pasa mucho en las zonas, inclusive donde yo vivo, en San Rafael de Heredia, mucho en Guanacaste. O sea, no sé si ustedes han visto, cuando parece desierto, que se abre así la tierra. Eso es porque el suelo no tiene agua, entonces se expande. Pero cuando vienen las lluvias y empieza a saturarse de nuevo el suelo, otra vez se carga y más bien el suelo se expande. O sea, se contrae y se expande. Es un ejercicio ahí que tiene que ver con el agua, pero es por la naturaleza del suelo. Me tocó, por ejemplo, cimentar muchísimas obras de, qué sé yo, 600, 2000 toneladas, digámoslo así. Entonces, imagínense lo que es poner 2000 toneladas en el suelo. Entonces, obviamente uno tiene que asegurarse que el suelo tenga las condiciones apropiadas. Algunas veces teníamos que cambiar de suelo, algunas veces teníamos inclusive que dinamitar porque habían piedras muy grandes, otras más pequeñas. Habían suelos que inclusive había que escarbar y meterle lastre compactado, que es básicamente una base sobre la cual íbamos a cimentar la estructura, y eso pasa en todo el país. Entonces lo digo como un ejemplo porque muchas veces queremos poner fundamentos desde cada uno de nosotros, así como la ingeniería y en este caso las cimentaciones, uno pone fundamentos de acuerdo al suelo. Aquí, y ahora cantábamos y me encantó esa canción, mi roca es Cristo. Él es el fundamento perfecto, es el único fundamento que nos sostiene, y ante la complejidad de todos nosotros y nuestra naturaleza y formaciones, finalmente el fundamento único sobre el cual debe edificar la iglesia unos a otros es Jesucristo. Por eso la comunidad no nos salva. O sea, aquí venimos y nos sentimos súper cómodos, riquísimo, y abrazarnos y bienvenido y toda la cosa, pero aquí nosotros no nos podemos salvar, la comunidad no salva a nadie. Nosotros lo que hacemos aquí es cuidarnos desde la gracia, y Eli lo mencionaba ahora al inicio, desde esa gracia recibida por Jesús y por ese futuro que Él aseguró, es que nos cuidamos mutuamente. Y básicamente aquí animar es fortalecernos unos a otros para que continuemos todos en el mismo nivel, nadie por encima de nadie, confiando, obedeciendo y esperando, porque Él ya hizo la obra y además aseguró nuestro futuro. Él es el fundamento perfecto, no hay otro distinto. Entonces, cuando estamos hablando de edificación, tenemos todos que tener muy claro, y específicamente lo tengo yo, y este texto me retó mucho y me recordó esos ejemplos de ingeniería, pero básicamente Cristo es nuestro fundamento. Él es el único fundamento sobre el cual nosotros podemos ejercer como comunidad responsablemente esa edificación. Y aquí quiero ir con algunas aplicaciones. Quiero que usted piense, basado en eso que acabo de comentar, que pensemos, porque esto me ha retado a mí mucho.
¿Desde dónde nosotros estamos intentando edificar? Debería ser edificar, ahí me equivoqué, es edificar a otros, ayudar a otras personas a edificar a otros. Vamos a ver, y quiero que cada uno se analice individualmente y que inclusive piense como comunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros lo estamos haciendo desde la gracia de Cristo, y es algo personal, desde la gracia de Cristo o desde algún ápice o alguna porción de superioridad, y no estoy hablando de sacar pecho ni nada, sino simplemente es esa actitud que de repente tengo, o algún prejuicio que tengo, y yo digo, yo le voy a ayudar a ese porque sí, porque yo sé, ya yo pasé por ahí. Y se nos olvida que Dios tuvo gracia con nosotros y de dónde nos sacó el Señor. A mí se me olvida, pero ustedes no saben cuánto. Y se me olvida mucho, mucho. Se me olvida mucho con mis hijos. Ahí está Gabriel y lo sabe. Él les puede decir sobre eso. Pueden entrevistarlo. No le pregunte mucho. Pero es real, porque uno siempre quiere aleccionar, yo por lo menos, quiero aleccionar y quiero, digamos, ubicarme a veces en el contexto de, ya yo pasé por ahí, yo sé cómo es eso, y quiero, digamos, siempre introducir o ponerme en una posición superior cuando se me olvida que es por la gracia de Cristo, que yo debería de tratarlo como si fuera hermano en Cristo también. Estoy dirigiendo la mirada de esa persona que quiero edificar a Cristo, o le estoy dirigiendo a mí. Y a mí, llámese pastor, coordinador, hermano, creyente, amigo, persona, lo que sea. Cuando estamos tratando de imprimir o edificarnos los unos a los otros, lo estamos haciendo desde ese concepto de superioridad, ya lo vimos, pero también cuando estoy tratando de verdad incidir en esa persona, estoy haciendo que su mirada se vaya para donde Cristo, que se fije en Cristo, que se pare en Cristo. ¿O es un tema mío? A veces yo las tengo. A veces tenemos posiciones, digamos, no sé, de algunos complejos que nos llevan a pensar que es necesario que las personas acudan a mí y que dependan de mí. Pero aquí se trata de Jesús, como lo estamos viendo. Y cuando estamos ejerciendo o cuando estamos brindando palabras a personas que lo requieren, ¿fortalecen su esperanza en el Evangelio o es un tema meramente motivacional? O sea, verdaderamente aquí el punto es, Pablo está diciendo, pongamos nuestra mirada en Cristo, es Cristo el centro, ese es el fundamento. Todo lo que hagamos, donde quiera que pretendamos edificarnos, tiene que ser desde Cristo. Entonces por eso dice al final, edificamos desde la gracia y no para ganar la gracia. Eso ya lo dio Cristo. Él es el fundamento perfecto. Nosotros somos, yo por lo menos soy un siervo inutilísimo. Bien. Perdón. Otra vez. Estoy de travieso, sí. Vamos a ver, antes de entrar en la segunda, quiero que piense, voy a dirigirme a diferentes posibles tipos de personas que pueden haber aquí. Yo puedo estar en uno de esos también. Por ejemplo, aquí podría haber, y tengo una buena noticia y una mala para este tipo de persona. Si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón y no ha volcado su vida al Evangelio, no lo ha aceptado, simplemente está experimentando, o de repente yo me había enojado con Dios y ahora vine, porque me trajeron, porque quise venir. Dios me trajo, no sé por qué, pero yo estoy lejos de Dios. Le tengo la buena noticia que justamente acabamos de ver que el fundamento de cualquiera o suyo podría ser mejor que sea Jesús. Podría ser mejor, no, es Jesús. Ese es el fundamento perfecto. Si alguien no ha abierto su corazón a Cristo en su vida, este es un buen momento para que piense, mira, de repente este es el día que Dios me está llamando. Salmo 118 dice, este es el día que el Señor ha hecho. Dice para alegrarnos y gozarnos en Él. Podría ser que el Señor está tocando las puertas de su corazón y esa es una excelente noticia, porque Cristo, que es la salvación eterna por siempre, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el único que nos puede acercar a Dios, está hoy hablándonos a través de su palabra y es un buen momento para recibirlo. Ahora, podría ser, esa es la buena noticia. La mala noticia, que ya toqué un poquito, es que aquí nadie le puede ayudar. La comunidad no lo puede salvar, yo no lo puedo salvar, nadie lo puede salvar. Es un tema con Dios, estrictamente con Jesús, pero es un buen día para hacerlo.
Pueden haber otro tipo de personas, o podemos haber otro tipo de personas que, por ejemplo, tratamos de edificar haciendo cosas para lograr que Dios me acepte, y sin darme cuenta. No es que yo digo, voy a hacer esto para que Dios me acepte, no, es que me encuentro haciendo cosas justamente para después, cuando me pongo a cuentas con Dios o hablo con Dios, digo, mira, ya, Señor, viste todo lo que sucedió y pasó por mis manos. No estoy hablando meramente de que uno hace ese tipo de conclusiones. Lo que quiero es que a veces no interiorizamos la idea de que hacemos las cosas por las razones equivocadas, o a veces inclusive tenemos una actitud un poquito, diría yo, orgullosa. Todos la hemos tenido, yo la he tenido, en donde quiero ayudar a alguien porque yo digo, no es que me ubico como salvador de esa persona, pero trato de rescatar a una persona, o trato de edificarla, trato de animarla siempre porque yo creo que lo necesita, cuando se me olvida que es Cristo y su gracia el único que pone, que puede poner la idea correcta. Y a todos como iglesia, pues obviamente el Señor aquí nos está recordando con el versículo 9 y 10, que Cristo por lo que hizo, por su muerte y por su resurrección y por el futuro que nos prometió, es el fundamento perfecto. ¿Okay? Y aquí vamos a ir transicionando de esta idea del versículo 9 y 10, que es el fundamento, vamos a ir transicionando hacia donde Pablo lleva a la iglesia de Tesalónica, y es que no se puede vivir una esperanza aislada, que debemos de animarnos y edificarnos unos a otros, que es el core, que es el centro del pasaje, o es el centro de la porción que hoy estamos exponiendo. Perdón. Vamos al segundo punto. El segundo punto habla justamente de edificarnos, que es responsabilidad de toda la iglesia, y esos son los versículos 11 al 13. Entonces, vimos claramente que el fundamento es por lo que Cristo hizo y lo que ya aseguró. No hay duda de ello, no hay nada que nosotros podamos hacer ahí, Cristo lo estableció. Ahora, justamente tenemos para edificarnos unos a otros una responsabilidad que está intrínseca en todos nosotros. Y ahí básicamente voy a desprender de diferentes partes de los versículos 11 al 13, y ahí Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica, a toda la iglesia, justamente el mandato, de lo que acabamos de hablar. Anímense, edifíquense y vivan en paz. A quienes presiden el Señor, justamente trabajan, guían y amonestan, versículo 12. Y a la congregación en general, para que reconozca, estime y ame justamente. Entonces, bajo esta lógica, básicamente son acciones que se desprenden de este pasaje, y venimos en esta progresión, lo que acabo de hablar desde el contexto. Pablo reconoce que ellos recibieron el evangelio desde la aflicción, posteriormente los consuela, después de consolarlos les dicen vivan como hijos de luz, después de vivir como hijos de luz le dice que el fundamento es Cristo, y ahora de aquí los lleva a animarse y a edificarse justamente. Ese es el por eso y esa es la conclusión, ese es el centro del pasaje de hoy. La idea principal es justamente porque todo eso ha sucedido, anímense y edifíquense los unos a los otros. Y básicamente hacia esos tres tipos, básicamente se dirige a esos tres tipos de personas que están en el pasaje descritos. Entonces, para establecer una definición de lo que podría ser edificar, basado en todo eso que hemos hablado, básicamente, y aquí de edificar es construir, no controlar, pero la definición dice así: edificar es contribuir, y quiero que se grabe esto, lo grabemos fuerte en nuestro corazón, contribuir intencionalmente al fortalecimiento espiritual de otro creyente para que viva de acuerdo con la salvación y la esperanza que comparte con Cristo. O sea, aquí la meta no es que dependamos unos de otros y que nos edifiquemos, y es bonito y requerimos crecer en el ejercicio de hacer discípulos y el compromiso que tenemos como iglesia establecida, pero básicamente es justamente basado en esa salvación y esperanza que compartimos con Cristo. La meta es que nos afirmemos en Cristo, que crezcamos en obediencia y nos fortalezcamos los unos a los otros, y finalmente es que ninguno de nosotros, de los que vienen aquí, somos espectadores del crecimiento espiritual de los demás. Esa es nuestra responsabilidad. Todos tenemos esa responsabilidad. Hay personas aquí, por ejemplo, y voy a mencionar el ejemplo, y no lo hago para ponerlo en vergüenza, Gabriel Valenciano, no sé, ni siquiera 5 veces o más, me escribe un mensaje y me dice: Germán, hola, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar para orar? Y entonces yo podría tomar la posición: no, yo no necesito eso. No, yo sí necesito eso, sí necesito ese cuidado.
y lo necesito mucho. Y me escribe y se toma el tiempo a media semana algunas veces. Y eso me conmueve porque al final yo digo, qué interesante cómo Dios está trabajando en el corazón de Gabriel, pero es un joven que tiene muy claro que depende del Señor y él sabe que él puede contribuir y edificar. Entonces yo le escribo ahí, mira Gabo, podrías estar orando por esto, esto y esto, por favor. Y también le pregunto a él. Y entonces oramos mutuamente. Y después, la siguiente vez o en otro momento me dice, ¿cómo le fue con esto? O sea, lo que le estoy diciendo es que no lo hace por cumplir, simplemente por decir, le mandé un mensaje, ya, cumplí, ahora sigue el otro. Verdaderamente me da seguimiento. Para acá. Me da seguimiento. Y vieras cómo me siento amado yo por eso. Entonces, el Señor quiere que no seamos espectadores, sino que nos afirmemos los unos a los otros. Eso es responsabilidad de todos. Ahora, desde la lógica de lo que Pablo plantea en el versículo 11 al 13, puntualmente hablando desde el liderazgo pastoral y desde la responsabilidad que tenemos unos a los otros, no estoy haciendo una distinción, pero Pablo se hace una distinción y es importante verla, pero quiero ser claro que desde unos a otros yo estoy metido ahí también. O sea, no solamente los pastores estamos aquí y los otros están allá, no, todos estamos en unos a otros. Entonces, desde esa lógica, Pablo dice que todo el liderazgo pastoral es aquel que trabaja en la iglesia y está comprometido con trabajar en la iglesia. Pero desde los unos a los otros, o sea, desde todos los que estamos en este salón, tenemos que interesarnos unos por otros. Y es un interés que el Señor nos está diciendo a través de su palabra y es genuino. Es real. Luego, extrayéndolo del pasaje, también dice, el liderazgo pastoral, inclusive afirma, los guían en el Señor. Y yo no estoy obviando esa responsabilidad, la tengo clara. Pero desde todos, en donde yo me incluyo, tenemos que animarnos y edificarnos. Lo acabamos de ver en el versículo 11. O sea, todos estamos metidos en esto. Hay una parte que tal vez no gusta mucho, pero es real. Los pastores, Pablo nos está diciendo, o le está diciendo a la iglesia tesalónica, amonesten. Y tenemos que hacerlo desde la Biblia, no hay otra forma. No puede ser desde lo que yo creo y pienso. Y todos nosotros tenemos que no solamente ofrecer cuidado, sino también que recibir cuidado, como por ejemplo lo que estaba mencionando yo ahora. Todos necesitamos ese cuidado, recibir y darlo. La responsabilidad de los pastores también está, según esos dos versículos, en proteger y equipar. Yo estoy haciendo un intento aquí de equipar, entendiendo que el fundamento es Cristo, porque a mí me da canillera cada vez que vengo para acá. Ahí estoy orando siempre, voy al baño, Señor, ayúdame, y prefiero sentirme así, pero realmente les digo con honestidad de que no es fácil. Pero aquí también en el versículo 13 al final, a todos Pablo nos está diciendo, o por lo menos le dice a la iglesia tesalónica, que procuren la paz. Entonces, con esto quiero lanzar esa idea. El cuidado pastoral no sustituye el cuidado mutuo. O sea, muchas veces en la comunidad podemos decir, no, es que eso le toca a Diego, ahora a Germán que está ahí, Gao, y el otro. No, esto es mutuo, es de todos. El cuidado pastoral no sustituye el cuidado mutuo y el cuidado mutuo no elimina la necesidad de liderazgo pastoral. Lo que quiero decir con esto es que yo pudiera pensar, como miembro de esta congregación, no, que lo haga el pastor. Y lo delego esa responsabilidad de cuidado. Eso no puede ser. La Biblia dice que nos toca a todos. Todos estamos llamados a hacerlo. Todos lo necesitamos. Entonces, obviamente aquí el Señor nos está retando. Entonces, ¿qué necesitamos para edificarnos? Bajo esto que dicen los versículos del 11 al 13, en donde está dando ciertos niveles de responsabilidad a todos. A todos. Y aquí vamos a concordar probablemente. Todos necesitamos conocer y ser conocidos. ¿Cómo voy a edificar a alguien si yo no lo conozco? Gabriel ha hecho el intento de conocerme y hemos hablado cosas ahí personales, él y yo, las mías. Y a través de esa edificación nos nutrimos. Probablemente nos falta más, sí. Pero justamente si yo no conozco o quiero ser conocido, no hay forma. Más bien, entonces, para edificarnos necesitamos obviamente conocer a las personas y ser conocidos por las personas.
A veces navegamos en aguas muy superficiales y nos da miedo profundizar un poquitito, porque se exponen características nuestras que tal vez no queremos mostrar a otros, pero es necesario, es necesario. Entonces, eso obviamente nos permite cuidar y ser cuidados. Y permanecer y dar seguimiento. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces no es solamente como la receta, ¿qué? ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien hoy? ¿Cómo le fue con aquello en el curso esto y el otro, el domingo y ya? Y de repente entre semana, digamos, si yo pretendo tener una relación con él más cercana y simplemente olvidarme, o él me dice, sí, ahora estoy pasando esta situación. Y yo oro por él en ese momento y después se me olvidó, uy, mira, ahí está Andy otra vez, se me ha olvidado llamarlo. O sea, ¿me entienden? Es un tema nada más, no solamente de estar, hay que permanecer, dar seguimiento. Y esto nos lleva justamente al tema de la conferencia, ser discípulos. Tiene mucho de esto, la responsabilidad que tenemos para edificarnos unos a otros está muy intrínsecamente relacionada con justamente en el ejercicio intencional de vincularnos y conocernos y crecer en una dirección que es Cristo. Entonces, preguntémonos a este punto, y pregúntese usted, por favor, me voy a preguntar yo. A mí me reta también la pregunta. Entonces, ¿yo estoy integrado en esta vida de la iglesia desde ese punto de vista de edificarme y de animar, o simplemente soy un asistente nominal aquí? O sea, nominalmente vengo, no me interesa a nadie porque son gente de otras edades y la verdad es que yo vivo por allá en Santana o vivo en San Rafael de Heredia y no me interesa eso. Pregúntese, yo no estoy señalando a nadie, o sea, yo también me lo tengo que preguntar. De verdad que sí, y es importante que lo hagamos. Y aquí de repente pudiéramos hasta hablar un poco del tema de la membresía, de la iglesia y la oportunidad que tenemos todos de ser parte de, aquí estamos siendo parte de, pero preguntémonos si verdaderamente ese ser parte de nos está llevando profundamente a encajar y a edificar a otras personas de una manera un poquito más profunda, como la palabra de Dios nos está mostrando, o simplemente estamos asistiendo por asistir, por las razones que sean, Y eso no importa. Vamos a ver, hay un texto ahí, lo podemos buscar si usted quiere, y es Hebreos 10, 24, 25. Por favor, búsquelo. Voy a buscarlo yo también, mientras esto se devuelve. Bueno, Hebreos 10, 24, 25. Se me quedó pegado. Cuando quiera. Hebreos 10, 24, 25 dice, preocupémonos los unos por los otros. Otro más de unos por los otros que hay en la Biblia. Les dije que no era el único texto y hay muchos en referencia a esto. Entonces, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacer algunos, sino animémonos, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra vez vuelve Pablo, el autor de Hebreos, no es Pablo necesariamente, se me quedó pegado esto. Antes de entrar en este punto, justamente el autor de Hebreos nos está llevando a preocuparnos, estimularnos y animarnos. Este es un texto apoyo y justamente nos permite ver otra vez con claridad de que apunta al día del Señor. Voy de nuevo aquí. Perdón. Y básicamente, quedándome ahí exacto, básicamente aquí pudiéramos también pensar en diferentes tipos de personas, otra vez, de los que componemos esta sala. Y yo voy a confesar algo, o sea, muchas veces uno no es parte de, simplemente asiste. Los primeros meses que nosotros venimos a Comunidad Nexo, yo era un legítimo consumidor espiritual, nada más venía y evaluaba, Diego, no se me resienta, ni JP tampoco. Yo venía y evaluaba, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, la verdad es que no me interesa, o de repente, qué raro, pero ahí tan diferente, yo lo veo así, él lo ve así, y yo venía a evaluar desde mi óptica cristiana, si verdaderamente cumplía mis expectativas estar aquí. Y uno puede perfectamente venir así. Le estoy diciendo de alguien que lo hacía. Yo soy muy riguroso, muy majadero, así muy de estarme fijando. Tengo ese problema y más bien el Señor me ha venido tratando muy fuertemente en eso. Entonces uno puede venir aquí como un consumidor y pretender, o más bien simplemente me siento y voy a ver si me conviene, voy a ver si eso se ajusta a lo que yo pienso y creo. Entonces uno puede tener esa posición. Nada más pregúntese si usted quiere seguir siendo asistente o verdaderamente quiere hacer el ejercicio
de edificarse. También podría ser que dice, mira, yo vengo y no quiero hablarle a nadie, vengo en calidad de anónimo. No me interesa hablarle a nadie, apenas termina salgo corriendo. Puede ser, y no hay problema con eso. El asunto es que si usted vino aquí ya se dio cuenta que la palabra de Dios está diciendo que tenemos que edificarnos y animarnos unos a los otros. Usted también tiene esa responsabilidad. No puede pasar en el anonimato. Entonces ahí tiene que dar un paso para ser conocido. Porque de repente, tal vez la gente, claro, quiere conocerte, pero como yo, que pongo a veces cara de Rottweiler, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me van a acercar? Tengo que sonreír de vez en cuando ahí. Entonces tengo que estar atento tengo que dar un paso, porque muchas veces, a veces queremos estar para atrás. O puedo tener una actitud totalmente pasiva y desentenderme, eso no me toca a mí, eso le toca a los pastores como lo vimos ahora, o eso le toca al coordinador, o yo simplemente vengo aquí a recibir. Pero si usted es líder y usted aquí está vinculado de alguna forma, además de creyente, si usted tiene alguna relación con algún ministerio, está coordinando alguna labor, tiene la obligación, no hay quite, y si no lo está haciendo, y si yo no lo estoy haciendo, tenemos que hacerlo, tenemos que edificarnos los unos a los otros, no hay quite. Sin embargo, a la congregación aquí, bueno, sin embargo no, más bien a la congregación en general, Pablo le está diciendo, estime a quienes trabajan y amonesten en el Señor y contribuyan a la paz. O sea, yo perfectamente puedo venir en esas actitudes, pero yo no puedo propiciar, según lo que dice la palabra de Dios, alguna acción de conflicto que no promueva la paz. Entonces, en medio de esta edificación y en este ánimo que la palabra de Dios nos está trayendo hoy a colación, tenemos que mantener la paz. Y aquí es donde venimos aquí es donde venimos transicionando justamente desde ese fundamento a ese mandato que Pablo nos da de animarnos y cuidarnos, y vamos al punto número 3. Ahora sí, a ver si pasa, es que le doy clic si se me queda pegado, después se adelanta, perdón. Ahí, tercer punto, versículos 14 al 15. Entonces venimos del fundamento de Cristo, desde la responsabilidad que a todos nos toca, y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ejercemos ese cuidado? Y para ello se requiere discernir la condición de cada persona y procurar el bien. No hay forma de que yo pueda discernir si yo no conozco, si no me relaciono, si yo no entiendo y escucho. Y vamos en esa dirección. Entonces, versículos 11 al 13. Queda pegadillo, perdón, 14 a 15. Vamos a ver diferentes tipos, según el versículo 14 y el versículo 15, de personas, de acuerdo a una condición específica, y qué es lo que la Biblia nos está diciendo, cuál debería ser nuestra respuesta, reacción, y qué significa eso a esos tipos de personas. No es una lista única, como lo decía ahora, pero es una lista que sale justamente en estos versículos 14 al 15. Y dice al holgazán, otras versiones dicen al ocioso. Lo que dice la Biblia es amonestarlo. Vamos a ver, voy a buscar aquí el pasaje un momentito, lo tengo. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Y ese amonestar se refiere justamente a poner cuál es la verdad que Dios quiere que le pongamos en la mente de esa persona para que pueda reaccionar y verdaderamente deje la ociosidad. Y no significa ponerme a regañarlo ni a tratarlo mal, y ahí podría ser muy aplicado, se aplica mucho entre padres e hijos, sino significa advertir y colocar cuál es la verdad bíblica que el Señor debería, o que nosotros deberíamos de insertar en la mente y el corazón de esa persona para que deje esa condición. Es muy fácil señalar cuando vemos la condición de la persona y simplemente nos descargamos, nos pasa mucho como padres, nos descargamos sobre los hijos, y no estoy diciendo que los míos sean holgazanes, lo que estoy diciendo es que cuando vemos algo que no nos gusta, a mí me pasa en el trabajo, y hay personas que van a un ritmo, y ahora voy a hablar de eso, un ritmo súper X, lento, y entonces yo digo, pero ¿por qué no lo hace más rápido? O sea, y eso tiene que ver conmigo también. Hay personas que son diferentes, se mueven en velocidades diferentes, y ahora vamos a hablar de eso, pero la respuesta correcta no aplica necesariamente al trabajo, estamos hablando entre creyentes, aplica que cuando hay alguien aquí que por alguna razón está siendo ocioso, está desperdiciando su vida, está desperdiciando su tiempo, deberíamos de llevarlo a establecer o poner en él una verdad específica para hacerlo caminar en la dirección de lo que dice la palabra de Dios. Y a veces queremos ser políticamente correctos, muy amables,
Pero aquí la Biblia está diciendo, al holgazán amonéstelo. Ay, qué duro suena eso, yo no quiero ser de eso, mejor hágalo usted. ¿Qué acabamos de aprender? Que la responsabilidad no se delega, nos toca a todos. Todos los que somos creyentes y tenemos parte en este asunto que se llama comunidad anexo, tenemos responsabilidad en esa dirección. Ok. Dice el versículo 14 igual, al desanimado, estimúlelo. ¿Y qué significa estimular? Bueno, estimular va ahí en la dirección de fortalecerlo con el carácter de Dios, con la obra de Cristo, con la esperanza del Evangelio, lo que acabamos de hablar ahora. Muchas veces hay personas que vienen desanimadas y podría ser que yo la perciba desinteresada. O qué pereza, yo ni me le hablo, porque siempre tiene la cara ahí horrible, ¿no? O sea, no se siente bien, o simplemente, digamos, no está pasando un buen momento. Entonces, qué importante es discernir la condición de las personas, pero para discernir yo necesito conocer y adentrarme en una relación. No puedo hacerlo así superficialmente. Si yo me dedico a hacerlo solamente aquí el domingo, como veo su cara y usted ve la mía, es totalmente irresponsable. Para edificarnos los unos a los otros tenemos que conocernos y penetrar un poco más allá en nuestras relaciones. Tampoco se trata de insertarle optimismo. Y a veces pasa eso, en la iglesia pasa mucho. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, que los mensajes son muy motivacionales. Pero ya acabamos de ver que lo importante es establecer una verdad que viene del Evangelio. Y a través de esa verdad animarnos, fortalecernos. Recuerde que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios tiene cuidado de tu vida. Eso lo dice la palabra de Dios, que Cristo ya paga un precio por usted. No importa que usted esté pasando esa situación, estoy seguro que Dios no lo va a desamparar. La Biblia dice que Él no abandona a nadie. Dice en la gran comisión que Él iba a estar hasta nosotros, con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces es establecer esas verdades y ese ánimo desde la palabra de Dios. Luego dice, al débil, ayudémoslo. ¿Ok? ¿Qué significa ayudar? A veces hay personas que pudieran estar en una situación de mucha debilidad espiritual, necesariamente, digamos, están pasando un mal momento en sus vidas, pero para eso yo necesito acompañarlo, acercarme, darle seguimiento. O sea, no es simplemente limitarme a darle una recomendación X, sino verdaderamente es darle seguimiento y una ayuda práctica o compañía. A veces hay personas que por alguna razón están siendo débiles espiritualmente, pero no porque quieran, es porque no se sienten bien, pasaron un mal momento. Yo les he contado cuando yo tuve ahí el infarto, o no sé si les había contado, pero o sea, realmente mi ánimo se vino al piso hace 2 años y no había forma, y Esther me hablaba y yo, ¿de qué me está hablando? O sea, yo estaba en otro tono psicológicamente y mentalmente. Y obviamente mucha paciencia de la familia, personas especializadas hermanos en Cristo que oraron, no me soltaron. Eso significa acompañar. A veces no tenemos la fortaleza suficiente para continuar en la vida, y no es que nos queremos suicidar, simplemente es que estamos enfrentando una situación difícil en donde todas nuestras fuerzas se han minado y requerimos de que nos impriman, obviamente, la palabra de Dios, pero no solo que nos la impriman como ya lo vimos, sino también que me den seguimiento, que se acuerden de mí, que oren por mí, ese tipo de cosas. También la Biblia nos llama a todos a tener paciencia. Aquí la paciencia es como la que gobierna a todos los 3 anteriores, y ahora sí, yo voy a hablar, yo soy reimpaciente, muy impaciente. Y de verdad, si he sido impaciente aquí, yo les pido perdón en serio. Mi familia lo sabe. Soy muy impaciente. Y vieras cómo, vamos a ver, no me estoy haciendo bullying. No, es que de verdad quiero llorar, o sea, yo soy muy impaciente. Y eso no está bien. El Señor me está hablando a mí aquí. No está bien, no está bien. Porque por simplemente querer yo ir a 1000 y otras personas van a 10, yo los quiero atropellar. En serio. Y los atropello con actitudes, los atropello no solo con actitudes, los atropello con maltrato, con malas formas. Y eso no está bien. O sea, realmente no me siento orgulloso de eso, pero lo expongo porque yo también lidio con eso. Ahí Pablo nos está diciendo, tengamos paciencia todos, ¿ok? Y ante el mal, hagamos el bien, o sea, procuremos el bien, no hay otra forma. Entonces,
¿Cuál es la respuesta bíblica que nosotros estamos haciendo para hacerle bien a otras personas? ¿La tenemos o no la tenemos? ¿La estamos dando, la estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo? Personas diferentes necesitan cuidados diferentes. Todos necesitamos cuidados diferentes. Y si yo no descifro verdaderamente cuál es la respuesta que debería tener, pudiera ocasionar algo en esa persona. Y ahí quiero que nos lancemos, voy más rápido, a estas preguntas. No todos necesitamos la misma respuesta, para nada. Entonces, estoy amonestando a otra persona o al desanimado como si fuera un desinteresado, lo mencioné hace un rato. Estoy tratando de consolar a alguien holgazán para evitar confrontarlo y verdaderamente llevarlo a una verdad bíblica para que camine en su vida. Estoy dando un consejo rápido a una persona que se siente débil, que que necesita acompañamiento y simplemente para salir del paso, le doy un consejo y salgo corriendo. O estoy perdiendo la paciencia como yo, porque a veces no veo que cambien las personas tan rápido y quiero que cambien rápido como yo tal vez en mi mente, porque ni siquiera, lo grosero que es uno, o sea, ni siquiera tal vez he cambiado yo, simplemente que ya yo lo visualizo pero no lo he aplicado y quiero que todos los demás lo hagan. Entonces, cierro con esa frase ahí, la respuesta equivocada puede aumentar la carga de las personas que pretendemos edificar, o sea, en vez de ayudarlos los podemos hundir y pudiéramos estar ejerciendo una edificación incorrecta e inapropiada. Esta semana, tome nota, y ahí sí, tarea para todos, no lo haga no es conmigo, es con Dios, pero hagámoslo, porque lo necesitamos. Identifique una persona aquí, en esta comunidad, puede ser que esté, puede ser que no esté. Identifique esa persona, pregúntele y escuche verdaderamente cómo está su vida. Llevémonos esta tarea. Cuando le diga esa condición y usted lo escucha, trate de discernir qué es lo que requiere, qué es lo que necesita esa persona. No estamos hablando de temas materiales, estamos hablando del corazón, estamos hablando de la vida. Y cuando usted discierna qué es lo que necesita, busque una verdad bíblica que le va a compartir y usted ojalá pueda orar por esa persona. Estamos hablando de unos a otros aquí, todos nos necesitamos. Entonces tenemos que tener una actitud no solamente de buscar, sino también de ser humildes y compartir un poquito lo que tenemos en el corazón. Porque si estamos pretendiendo edificarnos unos a otros, también tenemos no solamente que dar, sino también tenemos que recibir. Y además acuérdese de brindarle seguimiento. No busquemos controlar ni ponemos en una posición superior como lo vemos ahora, sino solamente procuremos el bien. Es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Procuremos el bien. Y básicamente nos vamos a la pregunta inicial, otra vez. En esta lógica, volvemos a la pregunta inicial. Cuando se las lancé al inicio, no sé cómo está usted, cómo está en su corazón. Después de explorar estas verdades de la palabra de Dios, quiero que piense, ¿cómo quiere Dios que usted contribuya y que yo contribuya al crecimiento y la perseverancia espiritual de todos los que estamos aquí? ¿Qué querrá Dios? Yo creo que Dios fue muy claro en su palabra, desde el ejemplo de Pablo. Entonces nos edificamos, para hacer un resumen de los 3 puntos básicos, nos edificamos desde la salvación y el futuro que ya Cristo aseguró. Ese es nuestro fundamento, no hay otra forma. No es desde nuestro conocimiento, fuerza ni entendimiento, es desde Cristo. Como comunidad, además, debemos de ejercer la responsabilidad de edificarnos unos a otros. No hay quite, unos a otros, todos, en los diferentes niveles que analizamos según la palabra de Dios. Y además nos podemos ayudar discerniendo la condición del otro para procurar su bien. Responsablemente tenemos que acercarnos, entender qué está pasando y poder ofrecer con el discernimiento apropiado una verdad desde la palabra de Dios para que podamos procurar el bien de las personas. Entonces, ya aquí para cerrar, definitivamente no nos reunimos solamente para estar juntos aquí el domingo. No sé si usted ya lo percibió. Y obviamente no quiero ser grosero porque tampoco quiero que este mensaje suene que yo los estoy evaluando. No es así, ni la palabra nos está evaluando a todos. Pero Pablo me gustó mucho que decía, edifíquense y anímense como lo hacen. O sea, Pablo no estaba descartando que ya la iglesia tesalónica lo estaba haciendo. Simplemente no pierda el ritmo, sígalo haciendo, pero siga edificándose y animándose.
Entonces, volviendo a ese versículo 11, de igual forma, nosotros nos estamos probablemente edificando y animando. No pierdes el ritmo, sígalo haciendo, pero ahondemos un poquito más de acuerdo a las verdades que nos dice la palabra de Dios. Entonces nos edificamos unos a otros para ayudarnos a perseverar juntos hasta el día del Señor, la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese y vivamos con Él por siempre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy. Al principio la imagen de todos los ladrillos que no juntos no funcionan. Pueden estar juntos en el mismo lugar, pero lo que Dios quiere es que estemos juntos y que formemos una comunidad de fe en donde verdaderamente todos podamos edificarnos unos a otros. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y me permite orar para cerrar? Señor, gracias por retarnos desde tu palabra en esta mañana. Gracias por establecer y recordarnos que tú eres el fundamento sólido sobre el cual nosotros debemos edificarnos. Señor, si esta mañana has mostrado que somos autosuficientes, inclusive que si queremos tomar el lugar de Cristo para ayudar, edificar a otra persona, ayúdanos, Señor, a que lo hagamos bien, que procuremos el bien, que verdaderamente es tu gracia la que nos une, que aquí como iglesia nos acompañamos en este proceso de crecimiento y por eso debemos responsabilizarnos unos a otros. Y todo eso, Señor, sin perder de vista que la esperanza es tu segunda venida, que nos sostiene como comunidad de fe. Señor, ayúdanos a ser humildes en el corazón, a buscar a esa persona esta semana y verdaderamente a responsabilizarnos de edificarnos de acuerdo al fundamento correcto, que es Cristo Jesús. Amén.